Te damos gracias, soberano Señor, en esta hora por la oportunidad que nos da una vez más de poder comenzar nuestro día leyendo tu palabra, Señor. Esperamos que nos ayudes para comprenderla, para ponerla en práctica en nuestra vida, Señor. Rogamos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Ezequiel, el capítulo número 42. El hombre me sacó al atrio exterior, hacia el norte, y me hizo entrar en el conjunto de cuartos que quedaba al norte frente al patio cerrado y al edificio detrás del templo. Ese conjunto medía 50 metros de largo por el lado norte y 25 metros de ancho. Por un lado daba al patio interior que tenía 10 metros de ancho y por el otro lado daba al empedrado del atrio exterior. Tenía 3 pisos, cada uno de ellos más entrado que el de abajo. Frente a los cuartos había un pasillo de 5 metros de ancho y 50 de largo que conducía al interior. Las puertas de los cuartos daban al norte. Los cuartos del piso superior eran más cortos que los del piso intermedio y los de la planta baja, pues cada piso era más centrado que el de abajo. Estos cuartos estaban dispersos en 3 pisos, pero no tenían columnas como los cuartos del atrio, sino que los cuartos del piso superior quedaban más centrados que los del medio y los del inferior. La serie de cuartos del atrio exterior tenía una extensión de 25 metros. Por todo el frente de los cuartos corría un muro de 25 metros de largo que daba al atrio exterior. En total, el pasillo medía 50 metros. Al piso inferior de las habitaciones se entraba por el atrio exterior, es decir, por el oriente, por el lugar a donde llegaba el muro del atrio exterior. Hacia el sur, frente al patio cerrado y al edificio del occidente del templo, había hacia el sur, frente al patio cerrado y al edificio del occidente del templo, había también cuartos de igual forma, iguales medidas y dispuestos de la misma manera con entradas y salidas como los de los cuartos del lado norte y con un pasillo frente a ellos. Para llegar hasta los cuartos del lado sur había una puerta en donde comenzaba el pasillo que estaba frente al muro de protección entrando por el oriente. El hombre me dijo, tanto los cuartos del norte como los del sur que están frente al patio cerrado son cuartos sagrados. Los sacerdotes que se acercan al Señor comen allí las ofrendas más sagradas. Allí también colocan ellos ofrendas tan sagradas como son la ofrenda de cereales, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, pues es un lugar sagrado. Una vez que los sacerdotes han entrado en el templo, no deben salir al atrio exterior sin antes dejar allí la ropa con la que estaban haciendo los servicios, pues esa ropa es sagrada. Para salir a donde está el pueblo deben ponerse otra ropa. Cuando el hombre terminó de medir el terreno interior del templo, me llevó afuera por la puerta oriental y me puso a medir el terreno exterior del mismo. Tomó la regla de medir y midió el lado este, 250 metros. Luego midió el lado norte y también medía 250 metros. Luego el lado sur, 250 metros. Y finalmente el lado oeste, otros 250 metros. Por los 4 lados tomó las medidas del terreno del templo. Tenía a su alrededor un muro de 250 metros por lado que separaba lo sagrado de lo profano. El hombre me llevó a la puerta oriental y vi que la gloria del Dios de Israel venía del oriente. Se oía un ruido muy fuerte, como el de un río caudaloso, y la tierra se llenó de luz. La visión era como la que yo tuve cuando el Señor vino a destruir Jerusalén y como la que tuve junto al río Quebar. Me incliné hasta tocar el suelo con la frente y la gloria del Señor entró hasta el templo por la puerta oriental.
Entonces el poder de Dios me levantó y me llevó al atrio interior, y vi que la gloria del Señor había llenado el templo. El hombre se puso junto a mí y oí que el Señor me hablaba desde el templo y me decía: este es el lugar de mi trono, el lugar donde pongo mis pies. Aquí viviré en medio de los israelitas para siempre. Ni ellos ni sus reyes volverán a deshonrar con sus infidelidades mi santo nombre. No volverán a construir monumentos a sus reyes después de su muerte, o a construir sus palacios de madera que sus puertas, eh, a construir sus palacios de manera que sus puertas queden junto a las puertas de mi templo, con solo una pared de por medio. Ellos deshonraron mi santo nombre con acciones que yo detesto. Por eso me enojé con ellos y los hice morir. Que alejen ahora de mí sus infidelidades y los monumentos a sus reyes, y yo viviré en medio de ellos para siempre. Y tú, hombre, cuéntales a los israelitas lo que viste del templo y de sus planos y medidas, para que se avergüencen de sus pecados. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, explícales la forma del templo y lo que hay en él, las salidas y entradas, en fin, todo el plano, lo mismo que las leyes que deben cumplir. Dibújales todo esto para que tengan una idea clara del diseño y lo lleven a cabo. Escríbeles también todas las leyes para que puedan cumplirlas. Esta es la ley del templo. Todo el terreno que rodea el templo sobre el monte será un lugar sumamente sagrado. Estas eran las medidas del altar, usando las medidas de antes. Alrededor del altar había una zanja de medio metro de hondo y medio de ancho, la cual tenía por fuera alrededor un borde que se levantaba 25 centímetros. La base del altar era así: desde el fondo de la zanja hasta el borde del cuerpo inferior había 1 metro de alto. El cuerpo inferior sobresalía medio metro. El cuerpo central medía 2 metros de altura y sobresalía también medio metro. El cuerpo superior, que es donde se queman los sacrificios, medía 2 metros de altura. Tenía 4 cuernos que salían hacia arriba. El cuerpo superior del altar era cuadrado, de 6 metros por lado. El cuerpo central también era cuadrado, de 7 metros por lado. La zanja que había alrededor tenía medio metro de ancho, y el borde levantado tenía 25 centímetros de ancho. Los escalones para subir al altar daban hacia el oriente. Luego el Señor me dijo: cuando llegue el momento de construir el altar, deberán cumplirse estas normas. Quemarán sobre el altar un animal en holocausto y rociarán el altar con la sangre. A los sacerdotes levitas descendientes de Sadoc, que son los que deben acercarse a mí para servirme, les darás un becerro para que lo ofrezcan como sacrificio por el pecado. Yo, el Señor, lo ordeno. Luego tomarás un poco de su sangre y rociarás con ella los 4 cuernos, las 4 esquinas del cuerpo central y todo el borde levantado. Así lo purificarás por completo del pecado. Luego tomarás el becerro ofrecido por el pecado y lo quemarás fuera del templo, en el lugar destinado para ello. El día siguiente ofrecerás en sacrificio por el pecado un cabrito que no tenga ningún defecto. Y los sacerdotes purificarán el altar de la misma manera que lo hicieron con el becerro. Cuando termines estos ritos de purificación, tomarás un becerro y un carnero, ambos sin ningún defecto, y me los ofrecerás. Que los sacerdotes los rocíen con sal y los quemen como holocausto en mi honor. Diariamente, durante 7 días, deberás ofrecer un cabrito como sacrificio por el pecado, y también un becerro y un carnero, todos sin ningún defecto.
Diariamente durante 7 días, los sacerdotes deberán purificar por completo el altar para dedicarlo al uso sagrado. Así lo harán durante 7 días y del octavo en adelante empezarán a ofrecer los holocaustos y los sacrificios de reconciliación. Entonces yo los recibiré a ustedes con agrado. Yo, el Señor, doy mi palabra. El hombre me volvió a llevar a la entrada exterior del templo que daba al oriente, la cual estaba cerrada. Allí el Señor me dijo, esta entrada quedará cerrada, no deberá abrirse. Nadie podrá entrar por ella, porque por ella ha entrado el Señor, el Dios de Israel. Así pues quedará cerrada. Solo podrá entrar el gobernante para sentarse a comer la comida sagrada en presencia del Señor. Deberá entrar por el vestíbulo de la puerta y salir por el mismo sitio. El hombre me llevó después por la entrada del norte, frente al templo. Vi que la gloria del Señor había llenado el templo y me incliné hasta tocar el suelo con la frente. Entonces el Señor me dijo, tú, hombre, abre bien los ojos y escucha atentamente todo lo que te voy a decir acerca de las leyes y normas del templo. Fíjate bien en quiénes son los que pueden entrar en el templo y de él. Dile a ese pueblo rebelde de Israel, esto dice el Señor, basta ya de acciones detestables, pueblo de Israel. Ustedes profanan mi templo dejando entrar en él a extranjeros, a gente que no lleva la marca de mi alianza ni en su mente ni en su cuerpo. Profanan ofreciéndome como alimento la grasa y la sangre de los sacrificios, violando mi alianza con todas esas acciones detestables. No han cumplido mis ritos sagrados, sino que los han puesto en manos de extranjeros. Por eso yo, el Señor, digo, no entrará en mi templo ningún extranjero que no lleve en su mente ni en su cuerpo la marca de mi alianza. Ni siquiera un extranjero que viva entre los israelitas. Los levitas, si se alejaron de mí cuando Israel se apartó de mis caminos y me abandonó para adorar a los ídolos, deberán pagar por su pecado. Podrán servir en mi templo como guardianes de las puertas y en otros servicios del templo. Ellos serán quienes maten los animales que se quemen en holocausto y los que el pueblo presenta como ofrenda. Además, deberán estar listos para servir al pueblo. Ellos estuvieron al servicio de los israelitas para dirigir el culto a los ídolos y así los hicieron pecar. Por eso pagarán por su pecado. Yo el Señor lo afirmo. No podrán estar a mi servicio como sacerdotes ni acercarse a mis cosas sagradas, ni menos aún a las más sagradas. Tendrán que cargar con su deshonra por las cosas detestables que han cometido. Los pondré a cargo del servicio ordinario del templo, para que hagan todo lo que se deba hacer en él. Los sacerdotes levitas descendientes de Sadoc y continuaron prestando servicio en mi templo cuando los israelitas se apartaron de mis caminos, sí podrán acercarse a mí para servirme. Ellos podrán presentarse ante mí para ofrecer la grasa y la sangre de los sacrificios. Yo el Señor lo ordeno. Podrán también entrar en mi templo y acercarse a mi altar para servirme, y se encargarán de mi servicio. Cuando entren por la puerta del atrio interior, deberán llevar puesta ropa de lino. Cuando estén de servicio en el atrio interior o en el templo, no llevarán ropa de lana. Llevarán un turbante de lino en la cabeza y calzones también de lino, y no se pondrán en la cintura nada que los haga sudar. Y antes de salir al atrio exterior, donde está el templo, deberán quitarse la ropa que usaron para los servicios en el templo y dejarla en los cuartos del templo, y ponerse otra ropa para que la sangre de la ropa no se transmita al pueblo. No se raparán la cabeza, ni tampoco se dejarán el pelo negro, pero largo. Tan solo se lo recortarán. Ningún sacerdote deberá beber vino cuando entre en el atrio interior. No debe casarse con una viuda o divorciada, sino solo con una israelita virgen o con la viuda de un sacerdote. Los sacerdotes deben enseñar a mi pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano, y entre lo puro y lo impuro.
En los pleitos ellos actuarán como jueces y juzgarán según mis leyes. Cumplirán todas mis leyes y enseñanzas acerca de todas mis fiestas y respetarán como días sagrados mis sábados. Nunca deberán tocar un cadáver para no contaminarse, menos se trate del propio padre, la madre, un hijo, una hija, un hermano o una hermana no casada. Si lo hacen, deberán purificarse y después esperar aún 7 días. Cuando vuelvan a entrar en el atrio interior del templo para cumplir su servicio, ofrecerán un sacrificio por el pecado. Yo, el Señor, lo ordeno. Yo seré la única posesión que reciban los sacerdotes como herencia. No se les dará ninguna propiedad entre Israel. Yo soy su propiedad. Podrán comer los cereales de los israelitas que los israelitas me ofrecen y los animales de los sacrificios por el pecado y por la culpa. Igualmente, todo lo que los israelitas me consagren será para ellos. Los sacerdotes recibirán también lo mejor de las primeras cosechas y de todas las ofrendas. Y cuando ustedes preparen la masa para el pan, lo mejor se lo darán a ellos. Así mi bendición descansará sobre las casas de ustedes. Los sacerdotes no deberán comer ningún ave o animal que haya muerto por sí mismo o que haya sido despedazado por una fiera. Cuando hagan el sorteo del territorio para dar a cada tribu su parte, deberán reservar una porción de terreno de 12 kilómetros y medio de largo por 10 de ancho, la cual estará consagrada al Señor. Todo ese terreno será terreno sagrado. De allí se reservará para el templo un cuadrado de 250 metros por lado, rodeado por una franja de pastos de 25 metros de ancho. En la parte reservada al Señor se señalará un terreno de 12 kilómetros y medio de largo por 5 de ancho, que será la parte más sagrada. Ahí estará el templo. Esa parte del terreno estará destinada a los sacerdotes que sirven en el templo del Señor y que se acercan a Él para servirle. Ahí tendrán lugar para sus casas. Será un lugar sagrado reservado al templo. Además, habrá otro terreno de 12 kilómetros y medio de largo por 5 de ancho, reservado como propiedad de los levitas que sirven en el templo para que tengan ciudades donde vivir. Por último, para la ciudad deberá reservarse un terreno de 12 kilómetros y medio de largo por 2,5 de ancho junto a la porción sagrada. Ese terreno pertenecerá a todo el pueblo de Israel. También habrá un terreno reservado para el gobernante. Una parte estará al oriente y otra al occidente, es decir, a uno y otro lado de la parte sagrada y del terreno reservado para la ciudad. De oriente a occidente tendrán el mismo largo que uno de los terrenos asignados a una de las tribus. Este terreno será propiedad del gobernante de Israel. Así no volverán los gobernantes a oprimir a mi pueblo, sino que dejarán su territorio a los israelitas según sus tribus. Yo, el Señor, digo, basta ya, gobernantes de Israel, no más violencia ni explotación. Actúen con justicia y rectitud. Dejen de robarle tierras a mi pueblo. Yo, el Señor, lo ordeno. Usen todos pesas y medidas exactas. La medida para grano debe ser igual a la medida para líquido. El homer de 220 litros servirá de patrón. Un bato de líquido debe medir 1/10 de homer y un efa de grano igualmente 1/10 de homer. Igualmente, en cuanto a las medidas de peso, 20 geras hacen un ciclo de 11 gramos, 60 ciclos hacen una mina. Estas son las ofrendas que deben hacer. Dividirán sus cosechas de trigo y de cebada en 60 partes iguales y ofrendarán una de ellas. Igualmente, el aceite que obtengan lo dividirán en 100 partes iguales y ofrendarán una de ellas. En cuanto a las ovejas, tomarán
una por cada 200 de los mejores pastos de Israel. Esto será para las ofrendas de cereales, para el holocausto y para el sacrificio de reconciliación que se ofrecen para el perdón de los pecados. Yo, el Señor, lo ordeno. Todos en el país están obligados a entregar esta ofrenda al gobernante de Israel, el cual se encargará de dar los animales para los holocaustos y lo necesario para las ofrendas de cereales y de vino en las lunas nuevas, en los sábados y en todas las fiestas de Israel. Deberá también presentar los sacrificios por el pecado, las ofrendas de cereales, los holocaustos y los sacrificios de reconciliación para que se le perdonen los pecados a Israel. Yo, el Señor, digo, el día primero del mes primero ofrecerán ustedes como sacrificio un becerro que no tenga ningún defecto, para purificar de pecado el templo. El sacerdote tomará un poco de sangre del animal ofrecido como sacrificio por el pecado y la untará en los postes de las puertas del templo, en las 4 esquinas del altar y en los postes de las puertas del atrio interior. Lo mismo se hará el día 7 del mes en favor de cualquiera que haya cometido un pecado involuntariamente o sin darse cuenta. Así se purificará el templo. El día 14 del mes primero comenzarán ustedes a celebrar la fiesta de la Pascua y durante 7 días comerán pan sin levadura. Ese día el gobernante ofrecerá un becerro como sacrificio por sus propios pecados y por los de todo el pueblo. Y en cada uno de los 7 días que dura la fiesta presentará 7 becerros y 7 carneros, todos sin defecto, en holocausto al Señor. Además, cada día ofrecerá un chivo como sacrificio por, por- como sacrificio por el pecado. Por cada becerro y por cada carnero se añadirá una ofrenda de 20 litros de cereales y 3,5 litros de aceite. También en la fiesta de las enramadas, que se celebra el día 15 del séptimo mes, el gobernante deberá ofrecer durante 7 días igual sacrificios por el pecado, quemar igual número de animales y hacer la misma ofrenda de cereales y de aceite. Madre, si va a leer para que prenda el micrófono. Pero vamos es que no encuentro. Estoy en Daniel primero. No, estamos en Ezequiel 46. Ay, ya. Bueno, lea. Ezequiel Ahora yo. 46. Listo. Yo, el Señor, digo, la puerta oriental del atrio interior deberá estar cerrada durante los 6 días de trabajo y se abrirá el sábado y el día de luna nueva. Uy, Ezequiel 40. El gobernante entrará en el vestíbulo del atrio exterior y se colocará junto a uno de los postes de la puerta. Entre tanto, los sacerdotes quemarán los animales del sacrificio y harán los sacrificios de reconciliación presentados por el gobernante, el cual se inclinará junto al umbral de la puerta, tocando el suelo con la frente y luego saldrá. La puerta no volverá a cerrarse hasta el atardecer. Los sábados de la luna nueva el pueblo adorará delante del Señor frente a la misma puerta. Los animales que el gobernante debe presentar para el sábado para quemarlos como ofrenda al Señor son 6 corderos y un carnero, todos sin ningún defecto. Por cada carnero ofrecerá 20 litros de cereales y por los corderos lo que quiera. Cada 20 litros de cereales ofrecerá 3,5 litros de aceite. El día de la luna nueva ofrecerá un becerro, 6 corderos y un carnero, todos sin defecto. Por cada becerro ofrecerá 20 litros de cereales y otro tanto por cada carnero, y por los corderos lo que quiera. Y por cada 20 litros de cereales
3,5 litros de aceite. Cuando el gobernante entre, deberá hacerlo por el vestíbulo de la puerta y saldrá por allí mismo. Y cuando en las fiestas el pueblo entre a adorar al Señor, deberá hacerlo así. Los que entren por la puerta norte saldrán por la puerta sur, y los que entren por la puerta sur saldrán por la puerta norte. No volverán por la misma puerta por la que entraron, sino por la de enfrente. El gobernante deberá entrar con el pueblo y salir con él. En las diversas fiestas se ofrecerán 20 litros de cereales por cada becerro y otro tanto por cada carnero, por los corderos lo que se quiera. Por cada 20 litros de cereales se ofrecerán además 3,5 litros de aceite. Cuando el gobernante haga una ofrenda voluntaria al Señor como un animal para el holocausto o un sacrificio de reconciliación, se le abrirá la puerta oriental y ofrecerá su sacrificio de la misma manera que lo hace en los sábados. Una vez que haya salido, se cerrará la puerta. Todos los días por la mañana se ofrecerá un cordero de 1 año sin defecto para ser quemado como sacrificio al Señor. Igualmente, cada mañana se le hará al Señor una ofrenda de 6 litros de cereales y 1 litro de aceite que se derramará sobre la harina. Este rito será obligatorio siempre. El sacrificio que se quema en que se quema el cordero y la ofrenda de cereal y aceite se deberán presentar siempre por la mañana. Yo al Señor digo, si el gobernante regala a uno de sus hijos parte del terreno que le pertenece, pasará a ser propiedad hereditaria de sus descendientes. Pero si el gobernante regala parte de su terreno a uno de sus servidores, solo será suya hasta el año de la liberación, en el que volverá a ser propiedad del gobernante y quedará como herencia de sus hijos. El gobernante no tiene derecho de despojar a nadie de su propiedad. Lo que dé a sus hijos como herencia deberá dárselo de sus propiedades, así que nadie sin su propiedad, nadie se quedará sin su propiedad ni se dispersará mi pueblo. Luego el hombre me llevó por la entrada que había al lado de la puerta, a los cuartos que daban hacia el norte y que estaban consagrados exclusivamente para los sacerdotes, señalándome un lugar hacia el occidente por la parte de atrás. Y me dijo, aquí es donde los sacerdotes deberán hervir la carne de los animales ofrecidos como sacrificios por la culpa o por el pecado, y comer la carne de cereales. Así no tendrán que sacar las cosas al atrio exterior, ni el pueblo entrará en contacto con las cosas sagradas. Luego me llevó al atrio exterior y me hizo recorrer sus 4 ángulos. Vi en cada uno de los 4 ángulos del atrio, que del atrio había un patio pequeño. Todos tenían las mismas medidas de 20 metros por 15. Alrededor de ellos había un muro de piedra y al pie de todo el muro había fogones. Entonces me dijo, estas son las cocinas donde los que sirven en el templo hervirán los animales que el pueblo ofrecerá en sacrificio. Bueno, voy a empezar entonces. El hombre me hizo volver después a la entrada del templo. Entonces vi que por debajo de la puerta brotaba agua y que corría hacia el oriente, hacia donde estaba orientado el templo. El agua bajaba por el lado derecho del templo. Al lado sur del altar. Luego me hizo salir del terreno del templo por la puerta norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la entrada exterior que miraba al oriente. Un pequeño chorro de agua brotaba por el lado sur de la entrada. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo cruzar la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar la corriente. El agua me llegaba entonces hasta las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar la corriente. El agua me llegaba ya a la cintura. Midió otros 500 metros y la corriente era ya un río que no pude atravesar. Se había convertido en un río tan hondo que solo se podía cruzar a nado. Entonces me dijo,
Fíjate bien en lo que has visto. Después me hizo volver por la orilla del río y vi que en las dos orillas había muchos árboles. Entonces me dijo, esta agua corre hacia la región oriental y llega hasta la cuenca del Jordán, de donde desembocará en el Mar Muerto. Cuando llegué allá, el agua del mar se volverá, cuando llegue allá, el agua del mar se volverá dulce. En cualquier parte a donde llegue esta corriente podrán vivir animales de todas clases y muchísimos peces, porque el agua de este río convertirá el agua amarga en agua dulce, y habrá todo género de vida. Desde En-Gadi hasta en Eglaim habrá pescadores, y ahí pondrán a secar sus redes. Y habrá allí tanta abundancia y variedad de peces como en el mar Mediterráneo. Pero en las ciénagas y pantanos no habrá agua dulce. Allí quedará agua salada, que servirá para sacar sal. En las dos orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se caerán nunca, ni dejarán de dar fruto jamás. Cada mes tendrán fruto, porque estarán regados con el agua que sale del templo. Los frutos servirán de alimento y las hojas de medicina. Yo, el Señor, digo, estos son los límites del país que recibirán como herencia las 12 tribus de Israel. A José le corresponde una porción doble. Yo juré dar este país a los antepasados de ustedes. Repártanselo por partes iguales. Este país será su herencia. Los límites por el norte, partiendo del mar Mediterráneo, pasarán por la ciudad de Etlón y las ciudades de Sedad, Berotá y Sibraim, las cuales se encuentran entre el territorio de Damasco y de Hamat, y Azar Aticón, que limita con Aurán. Así pues, el límite norte irá desde el Mediterráneo hasta Azar Enán, quedando al norte los territorios de Damasco y de Hamat. Los límites orientales irán desde el punto situado entre Aurán y Damasco hasta la ciudad de Tamar, junto al Mar Muerto, a lo largo del río Jordán, que servirá de frontera entre el territorio de Galaad y el de Israel. Los límites por el sur partirán de Tamar, pasando por el oasis de Meribá, Cades, y por el arroyo de Egipto hasta llegar al Mediterráneo. El límite occidental lo formará el mar Mediterráneo desde la frontera con Egipto hasta el lugar de la costa que está frente a la entrada de Hamat. Este es el país que deben repartir entre las 12 tribus de Israel. Será la herencia que les toque a ustedes y también a los extranjeros que vivan con ustedes y que tengan hijos entre ustedes. Deberán considerarlos como si hubieran nacido en Israel. Cuando repartan la tierra entre las tribus de Israel, a ellos también les tocará su parte. Los extranjeros recibirán su parte en el territorio de la tribu en que estén viviendo. Yo, el Señor, lo ordeno. Esta es la lista de las tribus. Partiendo de la frontera norte que va desde el Mediterráneo y pasa por Etlón, la entrada de Amar y Azar en Enán, el sur de los territorios de Damasco y Hamat, cada tribu recibirá una porción de territorio desde la frontera oriental hasta la occidental en este orden: Dan, Aser, Neftalí, Manasés, Efraín, Rubén, Judá. Enseguida vendrá el territorio que deberán reservar y que se extiende también de oriente a occidente. De ancho medirá 12 kilómetros y medio, y de largo medirá lo mismo que miden los otros territorios de oriente a occidente. En medio de él estará el templo. La porción consagrada al Señor dentro de ese territorio tendrá 12 kilómetros y medio de largo por de ancho. Dentro de esta porción habrá un terreno consagrado exclusivamente a los sacerdotes. Por el norte y por el sur medirá 12 kilómetros y medio, y por el este y el oeste 5 kilómetros. En medio estará el templo del Señor.
Este terreno será reservado a los sacerdotes consagrados al Señor, descendientes de Sadoc, que se encargaron de mi servicio y no siguieron a los demás israelitas cuando estos se apartaron de mis caminos, como lo hicieron los levitas. Por eso, dentro de la porción consagrada al Señor, junto al terreno de los levitas, los sacerdotes tendrán un terreno que será la porción más sagrada. Junto al terreno de los sacerdotes, los levitas tendrán el suyo, el cual medirá 12 kilómetros y medio de largo por 5 de ancho. La parte consagrada al Señor tendrá, pues, en total 12 kilómetros y medio de largo por 10 de ancho. Esta será la mejor porción del país. En una parte de ella se podrá vender o cambiar o pasar a otra persona, pues está consagrada al Señor. La porción restante de 12 kilómetros y medio de largo por 2 y medio de ancho no es sagrada. Allí podrá vivir la gente y allí estarán los pastizales para el ganado. En medio estará la ciudad, en medio estará la ciudad que ocupará un cuadrado de 250 metros por lado. Alrededor de la ciudad estarán los pastizales, los cuales tendrán 125 metros de ancho en las 4 direcciones. A los lados de la ciudad queda un terreno junto a la porción consagrada al Señor, que tiene 5 kilómetros de largo por el oriente y el otro tanto por el occidente. Este terreno se cultivará y sus productos servirán para alimentar a la gente que trabaja en la ciudad. Los que trabajan en la ciudad, cualquiera que sea la tribu israelita a que pertenezcan, cultivarán ese terreno. Todo el terreno así reservado, formado por la porción consagrada al Señor, más lo que pertenece a la ciudad, formará un cuadrado de 12 kilómetros y medio por lado. Al gobernante le tocará el resto de la franja de territorio que queda entre los territorios de Judá y de, es decir, los terrenos situados a uno y a otro lado de la porción reservada al Señor y del terreno de la ciudad. Medirá 12 kilómetros y medio de ancho y se extenderá por el oriente hasta la frontera oriental y por el occidente hasta el mar. En el centro quedará la porción reservada al Señor, con el templo, más la porción de los levitas y el terreno de la ciudad. El territorio de las otras tribus sigue hacia el sur. Cada tribu recibirá una porción de territorio desde la frontera oriental hasta la occidental en este orden. Amén. Simeón, Isaacar, Zabulón, Gad. Al sur del territorio de Gad, la frontera irá desde Tamar, pasando por el oasis de Meribá, Cades y el arroyo de Egipto, hasta el mar Mediterráneo. Este es el país que recibirán como herencia las tribus de Israel, y de esa manera deberán ustedes repartirlo. Yo, el Señor, lo ordeno. La ciudad estará rodeada de una muralla que medirá 2.250 metros por cada uno de sus 4 lados. En cada lado de la muralla habrá 3 puertas, cada una dedicada a una de las tribus de Israel, en este orden: las puertas del norte, a Rubén, Judá y Leví; las del oriente, a José, Benjamín y Dan; las del sur, a Simeón, Isaacar y Zabulón; las del occidente, a Gad, Aser y Neftalí. La muralla medirá en total 9.000 metros de largo, y el nombre de la ciudad será en adelante: El Señor está aquí. Vamos a empezar el libro de Daniel. Ahora sí. Sí, señora. Durante el tercer año del reinado de Joaquín, rey de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia llegó a Jerusalén y rodeó la ciudad con su ejército. El Señor dejó que Nabucodonosor capturara a Joaquín y que también cayeran en su poder gran parte de los utensilios del templo de Dios. Nabucodonosor se llevó los prisioneros a Babilonia y puso los utensilios sagrados en el tesoro del templo
de sus dioses. Además ordenó a Aspenaz, jefe del servicio de palacio, que de entre los israelitas de familia real y de familias distinguidas trajera jóvenes bien parecidos, sin ningún defecto físico, cultos e inteligentes, entendidos en todos los campos del saber y aptos para servir en el palacio real. A ellos se les enseñaría el lenguaje y la literatura de los caldeos. Nabucodonosor ordenó también que a esos jóvenes se les diera todos los días de los mismos alimentos y vinos que a él le servían y que los educaran durante 3 años, al cabo de los cuales quedarían a su servicio. Entre estos jóvenes estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de la tribu de Judá, a quienes el jefe del servicio de palacio les cambió de nombre. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrad y a Misael Mesad y a Azarías Abednego. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey y pidió al jefe del servicio del palacio que no le obligara a contaminarse con tales alimentos. Por obra de Dios, el jefe del servicio de palacio vio con buenos ojos a Daniel, pero le dijo: tengo miedo de mi señor el rey. Él me ha dicho lo que ustedes deben comer y beber, y si los ve con peor aspecto que los otros jóvenes, serán ustedes la causa de que el rey me condene a muerte. Daniel habló entonces con el mayordomo, a quien el jefe del servicio del palacio había encargado el cuidado de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo: ruego a ustedes que hagan una prueba con estos servidores suyos. Ordene usted que durante 10 días no nos den de comer solamente legumbres y de beber solamente agua. Pasado eso, perdón, pasado ese tiempo, compare usted nuestro aspecto con el de los jóvenes alimentados con la misma comida que se sirve al rey, y haga entonces con nosotros según lo que vea. El mayordomo estuvo de acuerdo y durante 10 días hizo la prueba con ellos. Pasados los 10 días, el aspecto de ellos era más sano y más fuerte que el de todos los jóvenes que comían de la comida del rey. Así pues, el mayordomo se llevaba la comida y el vino de ellos. Tenían que comer y beber y les servían legumbres. A estos 4 jóvenes Dios les dio inteligencia, entendimiento para comprender toda clase de libros y toda ciencia. Daniel entendía además el significado de toda clase de visiones y sueños. Al cumplirse el plazo que el rey había señalado para que le fueran presentados los jóvenes, el jefe del servicio de palacio los llevó a su presencia. El rey habló con ellos y entre todos los jóvenes no encontró ni uno que podía compararse con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, quienes por lo tanto quedaron al servicio del rey. En todos los asuntos que requería sabiduría e inteligencia y sobre los cuales les preguntó el rey, los encontró 10 veces más sabios que todos los magos y adivinos que habían en su reino. Daniel se quedó allí hasta el primer año del reinado de Ciro. Durante el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños y por causa de ellos llegó a estar tan preocupado que no podía dormir. Entonces mandó llamar a magos, adivinos, hechiceros y sabios para que le explicaran aquellos sueños. Ellos fueron y se presentaron ante el rey, el cual les dijo: he tenido un sueño y estoy muy preocupado tratando de comprenderlo. Y los sabios dijeron al rey en arameo:
Que viva su majestad para siempre. Cuente su majestad a estos servidores suyos lo que ha soñado y nosotros le explicaremos lo que significa. Esta es mi decisión, contestó el rey. Si no me dicen ustedes qué es lo que soñé y lo que significa, serán hechos pedazos y sus casas serán convertidas en un montón de escombros. Pero si me dicen lo que soñé y lo que mi sueño significa, recibirán regalos de mi parte y favores y grandes honores. Así pues, dígame qué fue lo que soñé y explíqueme su significado. Los sabios respondieron por segunda vez: cuéntenos, su majestad, lo que soñó y nosotros le explicaremos el significado. Sé muy bien, contestó el rey, que ustedes quieren ganar tiempo porque han oído mi decisión. Por lo tanto, si no me dicen lo que soñé, todos ustedes sufrirán la misma sentencia, pues se han puesto de acuerdo para darme como respuesta mentiras y falsedades en espera de que cambie la situación. Díganme pues el sueño y así sabré que también pueden explicarme su significado. No hay nadie en el mundo, respondieron los sabios, que pueda decir lo que su majestad desea saber. Por otra parte, jamás ningún rey, por grande y poderoso que haya sido, ha pedido semejante cosa a ningún mago, adivino o sabio. Lo que su majestad dice, lo que su majestad pide es tan difícil que no hay nadie que se lo pueda decir, a no ser los dioses, pero ellos no viven entre hombres, entre los hombres. Al oír esto, el rey se puso furioso y ordenó matar a todos los sabios de Babilonia. Una vez publicada la orden, buscaron también a Daniel y a sus compañeros para quitarles la vida. Entonces Daniel habló de manera discreta y sensata con Arioc, el jefe de la Guardia Real, que ya se disponía a matar a los sabios, y le preguntó: ¿por qué ha dado el rey esta orden tan terminante? Arioc le explicó el motivo. Entonces Daniel fue a ver al rey y le suplicó que le concediera algún tiempo para poder explicarle el sueño y su significado. Luego se fue a su casa e informó de todo a sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías, para que pidieran ayuda del Dios del cielo sobre aquel misterio, a fin de que no los mataran junto con los otros sabios de Babilonia. Aquella noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión, por lo cual Daniel bendijo al Dios del cielo con estas palabras: bendito sea por siempre el nombre de Dios, porque suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, quita y pone reyes, da sabiduría a los sabios e inteligencia a los inteligentes. Él revela las cosas profundas y secretas, conoce lo que está en la oscuridad, pues la luz está con él. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has hecho sabio y fuerte, y ahora me has hecho saber lo que te pedimos. Nos has dado a conocer lo que preocupaba al rey. Después de esto, Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey había ordenado matar a los sabios de Babilonia, y le dijo: no mates a los sabios, llévame ante el rey y yo le explicaré todo su sueño. Enseguida Dios llevó a Daniel ante el rey Nabucodonosor y le dijo al rey: entre los judíos desterrados he hallado un hombre que explicará a su majestad el significado de su sueño. Entonces el rey le dijo a Daniel, a quien llamaban Belsasar: ¿puedes tú decirme lo que soñé y lo que mi sueño significa? Daniel respondió: no hay ningún sabio, ni adivino, ni mago, ni astrólogo que pueda explicar a su majestad el misterio que desea conocer. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y él ha hecho saber a su majestad lo que va a pasar en el futuro. Voy a explicarle a su majestad el sueño y las visiones que ha tenido mientras dormía. Su majestad se hallaba en su cama, se puso a pensar en lo que va a pasar en el futuro, y el que revela los misterios se lo ha dado a conocer. También a mí me ha sido revelado este misterio, pero no porque yo sea más sabio que todos los hombres, sino para que yo explique a su majestad lo que el sueño significa, y
y que así su majestad pueda comprender los pensamientos que han venido a su mente. En el sueño su majestad veía que en su presencia se levantaba una estatua muy grande y brillante y de aspecto terrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y una parte de los pies era de hierro y la otra de barro. Mientras su majestad la estaba mirando, de un monte se desprendió una piedra sin que nadie la empujara y vino a dar contra los pies de la estatua y los destrozó. En un momento el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro quedaron todos convertidos en polvo, como el que se ve en verano cuando se trilla el trigo, y el viento se lo llevó sin dejar el menor rastro. Pero la piedra que dio contra la estatua se convirtió en una gran montaña que ocupó toda la tierra. Este es el sueño, y ahora voy a explicar a su majestad lo que el sueño significa. Su majestad es el más grande de todos los reyes, porque el Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la fuerza, el honor y el dominio sobre todos los lugares habitados por hombres, animales y aves. Él lo ha puesto todo bajo el poder de su majestad, que es la cabeza de oro. Después del reino de su majestad habrá otro reino inferior al suyo, y luego un tercer reino de bronce que dominará sobre toda la tierra. Vendrá después un cuarto reino fuerte como el hierro, y así como el hierro lo destroza todo y lo destruye, así ese reino destrozará y destruirá a todos los otros reinos. Su majestad vio también que una parte de los pies y de los dedos era de barro y la otra de hierro. Esto quiere decir que será un reino dividido, aunque con algo de la fortaleza del hierro, pues su majestad vio que el hierro estaba mezclado con el barro. Los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro, y eso significa que el reino será fuerte y débil al mismo tiempo. Así como su majestad vio el hierro mezclado con el barro, así los gobernantes de este reino se unirán por medio de alianzas matrimoniales, pero no podrán formar un solo cuerpo entre sí, como tampoco puede el hierro mezclarse con el barro. Durante el gobierno de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni dominado por ninguna otra nación, sino que acabará por completo con todos los demás reinos y durará para siempre. Esto es lo que significa la piedra que su majestad vio desprenderse del monte sin que nadie la hubiera empujado, piedra que convirtió en polvo el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha revelado a su majestad lo que va a pasar en el futuro. El sueño es verdadero y su interpretación cierta. Entonces el rey Nabucodonosor se puso de rodillas delante de Daniel, inclinó la cabeza hasta el suelo y mandó que le ofrecieran sacrificios e incienso. Después le dijo a Daniel: verdaderamente el Dios de ustedes es el más grande de todos los dioses, es el Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues tú has podido descubrir este misterio. Luego el rey puso a Daniel en un alto puesto y le hizo muchos y espléndidos regalos. Además lo nombró gobernador de la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de aquella nación. A petición de Daniel, el rey puso a Sadrach, Mesach y Abednego en importantes cargos de la administración de la provincia de Babilonia. Daniel mismo se quedó en la corte del rey. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro que tenía 30 metros de alto por 3 de ancho y ordenó que la pusieran en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Después mandó llamar a todos los gobernadores regionales, jefes del ejército, gobernadores provinciales, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás autoridades de las provincias para que asistieran a la dedicación de la estatua que él había mandado hacer. Todas esas
Grandes personalidades de la nación se reunieron ante la estatua para celebrar su dedicación. El encargado de anunciar el comienzo de la ceremonia ordenó en voz alta: «Atención, hombres de todos los pueblos, naciones y lenguas. En cuanto oigan ustedes tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el salterio, la gaita y todos los instrumentos musicales, se pondrán de rodillas y adorarán a la estatua de oro que hizo construir el rey Nabucodonosor. Todo el que no se arrodille y adore la estatua será arrojado inmediatamente a un horno encendido». Así pues, en cuanto la multitud allí reunida oyó el sonido de todos aquellos instrumentos de música, se puso de rodillas y adoró a la estatua de oro. Unos caldeos aprovecharon esta oportunidad para acusar a los judíos ante el rey Nabucodonosor, diciendo: «Viva su majestad para siempre y sea su nombre siempre recordado. Su majestad ha ordenado que todo el mundo se arrodille y adore la estatua de oro tan pronto como se oiga el sonido de los instrumentos musicales, y que aquel que no lo haga sea arrojado a un horno encendido. Pues bien, hay unos judíos a quienes su majestad puso al frente de la administración de la provincia de Babilonia que no guardan el menor respeto por su majestad, ni adoran a los dioses ni a la estatua de oro que su majestad ha mandado levantar. Ellos son Sadrach, Mesach y Abednego. O Abednego. Nabucodonosor se puso muy furioso y mandó que llevaran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Y cuando ya estaban en su presencia, les preguntó: ¿Es verdad que ustedes no adoran a mis dioses ni a la estatua de oro que yo he mandado hacer? ¿Están ustedes dispuestos tan pronto como oigan la música a inclinarse ante la estatua que yo he mandado hacer y adorarla? Porque si no la adoran, ahora mismo serán arrojados a un horno encendido, y entonces, ¿qué Dios podrá salvarlos? No tenemos por qué discutir este asunto, contestaron los tres jóvenes. Nuestro Dios, a quien adoramos, puede librarnos de las llamas del horno y de todo el mal que su majestad quiere hacernos, y nos librará. Pero aun si no lo hiciera, sepa bien su majestad que no adoraremos a sus dioses ni nos arrodillaremos ante la estatua de oro. Al oír Nabucodonosor estas palabras, la cara se le puso roja de rabia contra los tres jóvenes. Entonces ordenó que se calentara el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Luego mandó que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran a las llamas del horno. Los tres jóvenes, vestidos todavía con la misma ropa de los altos cargos que ocupaban, fueron atados y arrojados al horno ardiente. Y como el rey había mandado que su orden se cumpliera al instante y el horno estaba muy encendido, las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que habían arrojado en él a los tres jóvenes, los cuales cayeron atados dentro del horno. Entonces Nabucodonosor se levantó rápidamente y, muy asombrado, dijo a los consejeros de su gobierno: ¿No arrojamos al fuego a 3 hombres atados? Así es, le respondieron. Pues yo veo 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin que les pase nada, y el cuarto tiene un aspecto de un ángel. Y diciendo esto, Nabucodonosor se acercó a la boca del horno y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Los tres salieron de entre las llamas, y todas las autoridades de la nación allí presentes se acercaron a aquellos hombres cuyos cuerpos no habían sido tocados por el fuego, y comprobaron que ni un pelo de la cabeza se les había chamuscado, ni sus vestidos se habían estropeado, que ni siquiera olían a quemado. En ese momento Nabucodonosor exclamó: Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel para salvar a sus siervos fieles, que no cumplieron la orden del rey, prefiriendo morir antes que arrodillarse y adorar a otro Dios que no fuera su Dios. Ahora pues, yo ordeno que cualquier hombre que hable mal del Dios de estos tres jóvenes sea descuartizado y su casa convertida en un montón de escombros, sea cual sea su pueblo, nación o lengua, pues no hay otro Dios que pueda salvar así. Luego, el rey dio a estos tres jóvenes cargos más importantes en la provincia de Babilonia. Te damos gracias, soberano Señor, en esta hora por la oportunidad que nos has dado de pasar acá este rato
breve en la mañana, Señor, leyendo tu palabra y esperamos que nos ayudes a comprenderla, Señor, a tomar ejemplo de esas historias antiguas que estamos leyendo y que podamos vivir también dignamente delante de tu presencia, Señor, siendo fieles a ti, Señor Jesucristo. Que te honremos y te glorifiquemos siempre, Padre amado, a pesar de las adversidades. Guíanos en este día también, Señor, en todo lo que hagamos, lo que digamos. Todos nuestros proyectos están en tus manos, Señor. Bendícenos, Padre Celestial, con tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén.